¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Mire, por si nos faltaban elementos de crisis a nivel internacional, con la pandemia y con la recesión y con una economía detenida en muchos rincones del planeta, hoy se derrumbó ir por debajo de los $0 por día a estar a menos $37 por barril, algo inusitado, nunca visto en la historia. Se recuperó un poco después en el día a niveles ínfimos. La mezcla mexicana, menos $2.37 por barril. ¿Qué está provocando esto? Lo digo rápido. Y Enrique y Víctor ya nos darán datos mucho más precisos, pero bueno, pues tiene que ver con esta economía detenida que evidentemente baja o tira el consumo de energéticos, los tanques de almacenamiento están llenos y la producción nueva, la producción que va saliendo de la extracción, pues prácticamente tienen que pagar para que se la lleven porque no hay dónde ponerla. Ahora entramos a los efectos y al impacto. Por supuesto, Wall Street se vio afectado y veremos el peso. Enrique, lo dije más o menos bien, ¿es así? ¿Los tanques están llenos? Adelante. Pues sí, alguna vez seguro has tenido basura, Leo, que ya no quieres en tu casa y que tienes que pagar para que se lleven. Bueno, pues algo así sucedió hoy con los contratos de petróleo, de este tipo de petróleo, el West Texas, en los contratos que vencen el día de mañana, que son los contratos al mes de mayo. Lo que ocurrió es que se está reflejando en el mercado una situación inédita. Almacenamientos de petróleo, llámense buques, tanques, tuberías, tanques mismos de almacenamiento, están a tope por lo que tú explicabas. Hay una demanda desplomada por efecto del paro económico derivado de la pandemia y por otra parte hay una producción que no se ha detenido lo suficiente, se sigue generando petróleo. Este ya no se vende a las refinerías, que es donde se procesa, y ya no hay dónde guardarlo. Por esa razón fue que se desplomaron los contratos con vencimiento al mes. Esto es un fenómeno que probablemente sea la única ocasión en la historia que lo vamos a ver y que tiene la coincidencia de que se da en la víspera del vencimiento de los contratos. A partir de mañana van a empezar a negociarse contratos para entrega en junio. Y de hecho ya hay mercado de futuros de esos contratos donde el precio del crudo vuelve a colocarse en niveles cercanos a los $20 por barril, que sigue siendo muy hace apenas un par de meses, pero que no es la locura que vimos de menos 37 en el caso del WTI, del West Texas, o de menos 2 en el caso del petróleo mexicano. Sin embargo, ahí queda el registro, primera vez en la historia el precio del petróleo está en esta zona de los niveles negativos. Hay implicaciones serias para México. Ya las veremos adelante. En un momento, claro, por supuesto, muy importante abordarlas. Hoy no valía nada el petróleo, tú dices, se va a empezar a recuperar. Aunque te diría que la atención de los inversionistas estuvo centrada en el mercado petrolero, el peso mexicano obviamente ha estado golpeado en los últimos días. México está
de petróleo, que también ya es un importador. Petróleo son los que sus monedas fueron pesos por dólar. Ha estado presionado, como digo, en los últimos días. Y yo me iría un poquito atrás, Leonardo. Hace 2 semanas, justamente, hace 2 lunes, concluyó la negociación entre los países miembros de la OPEP y los externos, los que no forman parte de este cártel, para acordar este recorte histórico en la producción de petróleo de 9.7 millones de barriles a partir de mayo, durante 2 meses, mayo-junio, y pues el acuerdo no dio el resultado esperado en los precios. Los precios han estado todavía bajando, como lo vimos en los últimos días, y bueno, lo que pasó hoy pues fue increíble, porque estamos sumando primero el efecto que no el efecto que no se logró dar en el mercado tras este acuerdo. Estamos viendo una caída en la demanda importantísima, muy fuerte. De hecho, es una gran preocupación del mercado que este recorte en la oferta pues no va a alcanzar a compensar la menor demanda. Está habiendo una gran acumulación de inventarios, y además la gran preocupación del mercado en este momento es que no va a haber capacidad de almacenamiento en las próximas semanas. En Cushing, obviamente, el petróleo WTI, y actualmente las refinerías ya están a una capacidad del 70% más o menos, y el contrato de mayo que hacía referencia Enrique, pues el petróleo se entregaría a finales de mes, y para entonces la capacidad todavía de almacenamiento sería mucho menor. Entonces, esa es la gran preocupación del mercado en este momento, que no va a haber capacidad para almacenar crudo en las próximas semanas, y por eso los inversionistas que tenían este contrato de mayo querían desprenderse de él o tendrían que cambiarse al de junio. Entonces, por eso vimos esta caída inédita, histórica, a niveles no vistos, abajo de cero en los precios del petróleo, y la mezcla mexicana no fue la excepción. Oye, nunca hablamos, del petróleo árabe. Hablamos del Brent, del Mar del Norte, allá Inglaterra y esos países, que es una mezcla más ligera, por cierto, el WTI, que es referente, que es una mezcla más gruesa, y la nuestra. ¿Pasó lo mismo? ¿Se fue a cero y a menos cero? Sí, perdón, decía que el West Texas, que es el crudo marcador para... Sí, perdón, decía que el West Texas, que es el crudo marcador para los mercados occidentales, pues fue el que se colapsó. Básicamente fue el... diario. El acuerdo de la OPEP de 9.700.000 barriles fue absolutamente insuficiente, y esto no será un asunto breve, pasajero. Sí, lo histórico de hoy, por supuesto, habría que pagar porque nos recibieran el cascajo, como empleando el símil que utilizaba Enrique, al sacar la basura. No, esto sí se va a estabilizar, pero nunca llegará a ser un buen negocio el petróleo durante un largo tiempo, por lo menos, si no es que jamás. ¿Por qué? Porque la situación económica mundial no se va a recuperar de la noche a la mañana. No hay producción, no se está consumiendo petróleo, las fábricas del mundo no están caminando. Entonces, ¿qué va a pasar? Tendremos precios de petróleo muy bajos, y si nosotros queremos diario. El acuerdo de la OPEP de 9.700.000 barriles fue absolutamente diario. El acuerdo de la OPEP de 9.700.000 barriles fue absolutamente insuficiente, y esto no será un asunto
breve, pasajero. Sí, lo histórico de hoy, por supuesto, habría que pagar porque nos recibieran el cascajo, como empleando el símil que utilizaba Enrique al sacar la basura. No, esto sí se va a estabilizar, pero nunca llegará a ser un buen negocio el petróleo durante un largo tiempo, por lo menos, si no es que jamás. ¿Por qué? Porque la situación económica mundial no se va a recuperar de la noche a la mañana. No hay producción, no se está consumiendo petróleo, las fábricas del mundo no están caminando. Entonces, ¿qué va a pasar? Tendremos precios de petróleo muy bajos y si nosotros queremos seguir apostándole las pocas canicas que tenemos de manera regular, diaria, como lo vemos en el caso de estos dos tipos de crudo. En el caso de Brent se quedó en niveles más o menos de $25 por los niveles a los precios que vimos el día de hoy. La mezcla mexicana el día de mañana, igual que el WTI, seguramente se van a ir para arriba de nueva cuenta. ¿Hasta dónde? No lo sabemos a ciencia cierta. Un referente son los $20 que se cotiza en este momento el contrato de junio del WTI, y quizás la mezcla mexicana pueda quedar en niveles de $12, $13, $14 por barril. ¿Es negocio o no es negocio producir petróleo en México? Bueno, de acuerdo a las cifras que dio Octavio Romero, director general de Pemex, hace algunas semanas, el costo promedio de producción del crudo mexicano es de $14 por barril. Esto quiere decir que si el precio está más bajo que los $14 por barril, pues perdemos simplemente por extraer petróleo. Estos $14, hay que subrayar, no incluyen otro tipo de costos, gastos generales, costo de transporte y desde luego los costos fiscales en el caso de México, los costos financieros para el caso de Pemex. Es decir, para que para Pemex sea negocio producir petróleo, los precios deben estar por lo menos a niveles de $25, $30. Si andan por abajo, perdemos cada barril adicional que extraemos. ¿Esto qué va a implicar en el mediano plazo, Leo? Pues que las pérdidas de Pemex se van a ir al cielo, se van a ir para arriba. En el caso de las finanzas públicas del gobierno federal, hay un elemento que no podemos perder de vista, que es una amortiguación. Tenemos una red de protección que son las coberturas. ¿Qué tanto protegen? Digamos que medianamente. No sabemos cuánto de la exportación de petróleo se cubrió con este instrumento. Hay quien piensa que es más o menos la mitad de las coberturas, y eso va a permitir que el golpe no sea tan duro, tan seco. Sin embargo, ni lejanamente va a compensar las pérdidas que otro tipo de ingresos del gobierno sí van a ser, digamos, visibles, como en el caso del IVA o en el caso del impuesto sobre la renta, que también se van a caer por efecto de la situación económica. Así que una perspectiva muy negra, donde ya no se descarta que en el curso de este año o quizás en el próximo, la deuda mexicana, y no solo la de Pemex como ya sucedió, pierda el grado de inversión por estar en una situación fiscal frágil. Es justo lo que iba a mencionar, Enrique, porque el viernes tuvimos esta noticia de Moody's de retirarle el grado de inversión a Pemex, que junto con lo que ya había pasado en la semana con Fitch Ratings, se juntaban las dos y Pemex perdía el grado de inversión. Ahora con esta noticia, bueno, pues es el peor de los escenarios, Víctor. Muy importante, de 2 escalones además en el caso de Pemex, que la lleva a perder el grado de inversión ya de 2 de las 3 principales calificadoras.
Y eso lo que hace es que hay un mandato en los mercados internacionales hacia los fondos globales, que les pide desprender perdido el grado de inversión de dos calificadoras. Lo que se comentó desde el viernes es que en buena medida los fondos fueron anticipando este escenario y se fueron desprendiendo de papel de Pemex. Por eso es que estamos viendo que la prima de riesgo de Pemex ha venido aumentando en las últimas semanas. Pero con esta situación que estamos viendo, particularmente lo que ocurrió hoy, sin duda, las finanzas de Pemex se van a ver todavía más comprometidas hacia adelante, también las finanzas públicas del país, y no se descarta el riesgo de que las calificadoras continúen recortando la calificación, tanto la soberana, o sea, la de la deuda del gobierno mexicano, y la de Pemex, que en ese caso sí está en una posición mucho más vulnerable y podría ser degradada en un plazo corto. Pablo, el peor de los escenarios para el gobierno mexicano: comprometidas las finanzas públicas, pérdida de grado de inversión, la política energética y la estrategia hoy se tambalean, ¿no? Sí, en efecto, Leo, y es una gran pérdida no solo para el gobierno, sino para nosotros, para los contribuyentes, para los ciudadanos, para quienes no son contribuyentes, pero entre todos tendremos que pagar la deuda de Pemex. La caída del grado de inversión aumenta, bueno, los bonos basura, y que insistimos en invertir en basura, eso nos va a costar. Pemex tiene una deuda de 100,000 millones de dólares. El año pasado, Pemex perdió 365,000 millones de pesos. Para este año, calculaba Bursamétrica, Ernesto Farril de Bursamétrica, que con los precios que teníamos la semana anterior, perderíamos entre 800 y 900,000 millones de pesos. Bueno, pues ahora con el petróleo, como nos lo sugiere Enrique, por debajo del precio del costo, ¿cuánto vamos a perder? Y viene también lo que señalaba Víctor muy bien, la pérdida de la calificación soberana. Es decir, lo que tenemos ante nosotros es una catástrofe económica, una catástrofe repetida cuando en el año 81-82 se apostó absolutamente todo al petróleo y con el dinero público se compraban equipos de fútbol. Ahora no se compran equipos, se compran estadios de béisbol. Es lo mismo, el populismo tiene las huellas digitales en todo esto. Sin duda, a cualquier gobierno del signo que sea, esto le hubiese pegado, pero mucho menos a un gobierno que hubiera continuado con la reforma energética. Las pérdidas no serían todas para Pemex, para nosotros, pero separaron las rondas, separó todo y vamos apostándole. El año pasado nada más le metimos 5,000 millones de dólares extra a Petróleos Mexicanos. ¿Qué quiere decir este extra? Que se tomó de diferentes lados del presupuesto de la Federación, de ahorros, etcétera. No es posible decir a ciencia cierta de dónde se tomaron, porque no se sabe, pero sí muchos tenemos la impresión de que se tomaron de los temas de salud y de otros que son fundamentales para el desarrollo del país, chupando un palo sentados sobre una calabaza. Vaya escenario. Me atrevo a pensar rápidamente una reflexión final antes de irnos a la pausa. No quedará más remedio, aunque la negativa del presidente ha sido consistente en este sentido, que contraer deuda, ¿o me equivoco? Pablo, ¿tú qué dices? Sí, primero cancelar el proyecto de Dos Bocas. Segundo, cancelar los miles de millones, tengo entendido que 5,000 millones de dólares más para el desarrollo de nuevos campos de exploración y de producción en Pemex. Y segundo, dejar que los privados hagan eso que él veía como molinos de viento a los aerogeneradores. Me refiero a las energías limpias, que dijo que no iba a dar un solo permiso más porque afeaban el paisaje, era contaminación visual, es la palabra que expresó. Es decir, Leo,
estamos en pésimas manos en un momento terrible para nuestro país. Enrique, ¿deuda? ¿No hay otro camino? Mira, pareciera en la ortodoxia financiera que en efecto no tienes de otra que endeudarte. Sin embargo, el presidente ha sido muy consistente y no sé si vaya a cambiar en esta circunstancia. A él no le gusta la deuda. ¿Qué otro camino hay? Más recortes en el gasto público. Ya los hemos visto, ya salió el lineamiento de la Secretaría de la Función Pública reduciendo los gastos generales en el conjunto de la administración. Entonces, creo que todavía por un tiempo vamos a ver que se evita la contratación de más deuda, me parece. Bueno, pues el escenario es ciertamente sombrío. Déjenos hacer una pausa. Tenemos más temas del orden de política y de salud. Mensajes y volvemos enseguida. Estamos de regreso con más temas. Déjenos mudarnos ahora a lo político, porque hay gobernadores en la República Mexicana que están tomando acciones muy concretas y específicas para combatir el coronavirus. Ya lo venían haciendo, ahora se agudizan. En el caso de Michoacán, vea usted, el gobernador Silvano Aureoles decretó hoy, firmó un decreto para el confinamiento obligatorio. Es la primera entidad en la República donde esto sucede, confinamiento obligatorio. Aclaró que no es un estado de excepción y que habrá sanciones a quien no lo cumpla. Eso es el caso de Michoacán. En el caso de Jalisco, el gobernador Alfaro, sanitarias, estableció un muro en las fronteras de su estado con algunos retenes para revisar temperaturas de gente que pueda venir de otras entidades e impedir la salida o el ingreso de gente candidatos a estar contagiados. Y en el otro horizonte, el debate fiscal que hemos venido presenciando con algunos gobernadores del norte. El día de hoy, ayer precisamente, el gobernador Corral de Chihuahua pues dijo que se suma a este proyecto, a esta demanda, iniciativa para cambiar el pacto fiscal, el acuerdo fiscal en la República Mexicana y que los estados no se vean tan perjudicados. Lo dijo así, estamos en un momento de crisis. Pablo Iriart, tu lectura y tu análisis sobre estas conductas de los gobernadores y lo que implican. Sí, creo que en muchos sentidos los gobernadores, no todos, en este caso una docena, 13, 14, le han llevado la delantera al gobierno federal en muchas iniciativas. Vemos que ahora hay este confinamiento obligatorio en Jalisco y Michoacán. También hubo pruebas que diagnostican el COVID adelantadas cuando la federación decía que no eran necesarias. También hubo el uso de mascarillas para todo público cuando la federación decía que no servían para nada. Y esta molestia general que incluye a gobernadores de PRD, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Morena, es decir, molestia general, es también porque les llegan pocos recursos y ven que lo que se aporta a la federación, algunos aportan muy poco, otros más, otros menos, otros nada, pero lo que se aporta de los contribuyentes a la federación, pues se los mandan en batas que no sirven, en cubrebocas que no paran una gota de agua, se los mandan en cajas que no sirven para nada, y en cambio se sigue con la idea de gastar miles de millones en Dos Bocas, miles de millones en el aeropuerto nuevo de Santa Lucía y miles de millones en el Tren Maya. Es decir, urge que el gobierno tome la iniciativa
y que no se vea rebasado por la sociedad. Ahí están las cámaras empresariales, las cámaras de los de Canirac, que son los de restauranteros, todos tomando iniciativa por su cuenta, no solo paralizado, engarrotado, que no sabe qué hacer y piensa que puede ayudar a las personas y a las empresas pequeñas con el 0.1% del PIB. En fin, los gobernadores no quieren ser rebasados en sus estados, como el presidente lo está siendo rebasado absolutamente y para desgracia de todos en el país. Víctor Piz, por favor. Sí, Leonardo, lo que pues estamos viendo también tiene su origen en la falta de coordinación de medidas desde la federación hacia los estados. Esto en torno al Consejo de Salubridad General, que bueno, ya ha venido sesionando, pero en buena medida lo que estamos viendo es que desde un inicio no hubo esa coordinación que en este consejo, pues de ahí tendrían que haber surgido las directrices generales en materia de política pública sanitaria. Y ahora lo que estamos viendo pues es la reacción de los gobernadores también en buena medida ante la falta de cumplimiento de las medidas de distanciamiento social por parte de los ciudadanos. Cito el caso de Jalisco, el gobernador Alfaro ayer pues de alguna manera también fue criticado en redes sociales, por ahí decían que era el Jalisco Exit, ¿no? O sea, similar anunciando que puede haber sanciones las personas que no cumplieran con las medidas, ¿no? El uso ya obligatorio de cubrebocas en las calles, la gente solamente va a poder salir para lo necesario, que es la compra básicamente de alimentos, o acudir a las farmacias, a los hospitales, en fin, pero en buena medida, como te digo, esto es porque desde un principio no hubo medidas de coordinación adecuadas desde la Federación en el seno del Consejo de Salubridad General. Y bueno, pues en el caso también de Jalisco habría que decir, ayer que se anunciaron estas medidas, el gobernador decía que hay cerca de 200 casos confirmados de COVID-19 y teme que en 3 semanas se disparen a 60,000. Semanas, cuando fueron las vacaciones, que no vacaciones, de cientos, de miles de ciudadanos de Jalisco que estaban viajando hacia las playas de Riviera Nayarit, y hubo molestia del gobernador vecino, el de Nayarit. Entonces también creo que de alguna manera es el resultado o la combinación de una serie de factores, en buena medida porque no se han acatado las medidas de distanciamiento social. Enrique. Mira, creo que son dos cosas. El Consejo de Salubridad General, instancia a la que se refería Víctor, está integrada por funcionarios federales, pero también por todos los secretarios de salud de los estados. Si desde el día 1 de esta pandemia se hubiera convocado a este consejo, que está creado constitucionalmente y que es la máxima autoridad en materia de salud, y se hubiera planteado las reglas que se decidan en este consejo, vamos a seguirlas en todas partes. No pasó, no se convocó al consejo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que los gobiernos locales, ante la inacción, ante la lentitud en la respuesta del gobierno federal, empezaron a tomar iniciativas individuales, meritorias si se quiere, pero limitadas. Una pandemia de este tipo requiere de la coordinación internacional incluso, bueno, pero adentro de un país requiere de una coordinación nacional que no tuvimos y que explica entonces que haya estas medidas que se describían y que van a tener un impacto limitado, lamentablemente, porque es muy difícil si en un estado vecino no se controla, no se tiene una política equiparable, por ejemplo en Nayarit, en Colima, respecto a Jalisco, es imposible evitar el tránsito
de la gente. Y sabemos que el riesgo de este virus es que es asintomático. La gente puede pasar sin ningún síntoma, sin fiebre y ser portador del virus. Así que realmente creo que se requiere que haya coordinación a nivel federal. Del otro tema, Leonardo, lo hemos comentado en muchas ocasiones, lamentablemente tenemos un esquema de coordinación fiscal que hace que los estados no hayan desarrollado capacidades para obtener sus propios recursos. No vayan a tomarle la palabra a las autoridades federales y a decir, perfecto, se van a meter en un problema que ni se imaginan los gobernadores. No tienen los padrones, no tienen la capacidad de recaudación, no tienen el conocimiento técnico, porque este se ha adquirido en el gobierno federal a lo largo de 40 o 50 años desde que tenemos el actual sistema de coordinación fiscal. Entonces lo sigo viendo como un movimiento fundamentalmente político, a través del cual los gobernadores le están respondiendo a sus gobernados, a sus ciudadanos, diciéndoles, bueno, es la federación la que nos tiene en estas condiciones, pero la verdad es que en muchas ocasiones han sido también gastos irracionales de los gobernadores, de los gobiernos estatales, los que han conducido a perder margen de maniobra financiero. Así que esta rebelión fiscal creo que, como lo he dicho, va a hacer mucho ruido y pocas nueces. Pues vamos a ver en qué concluye. Por lo pronto, déjenos nuevamente una breve pausa, mensajes, regresamos enseguida. Pública, había pasado ya por comisiones, hoy se votó en el Pleno, 68 votos a favor, 2 en contra, 3 abstenciones. Es la iniciativa tal cual como la había enviado el presidente de la República, prácticamente no tuvo modificaciones. Se otorga perdón o se condonan procesos a primo delincuentes, aquellos que por primera vez cometieron un delito, que no hayan cometido, aquellos o aquellas detenidas por caso de... Y transporte, almacenamiento, cultivo, no distribuir, eso está en otra categoría. Pablo, tu lectura de esta ley de amnistía y el impacto que tendrá en la sociedad mexicana. Sí, bueno, independientemente del alcance que habría que cuantificarlo, habría que medirlo, cuánta población sale de los centros de reclusión, independientemente del impacto, me llamó mucho la atención que Morena se haya negado hoy a discutir los paquetes de apoyos económicos a las empresas y a las personas. Eran una serie de medidas que se pretendía sugerir al Ejecutivo, porque, bueno, fuerza de ley por ahora no podían tener, pero sí hablar y acordar como poder legislativo los apoyos en materia económica y en materia de salud. ¿Qué está pasando con la llegada de material o con la no llegada de material de salud a los estados? Morena no quiso discutir nada de eso. Es decir, ahí están sus prioridades. Vamos a sacar gente de la cárcel y no vamos a abordar. Es decir, ahí está Morena, primero los pobres. No, primero los que están en la cárcel. Víctor, por favor. Sí, lo que se cuestiona justamente es el momento para aprobar esta ley de amnistía. Recordar que ya había sido aprobada el año pasado por la Cámara de Diputados, incluso se envió la minuta correspondiente ya aprobada al Ejecutivo para su promulgación. Y bueno, lo que llama la atención es que el Senado rompe la cuarentena, hace una sesión presencial. Recordar lo que pasó ayer, los senadores de oposición en un posicionamiento público anunciaron que no envían una carta al presidente pues para manifestarle su extrañeza, su descontento con esta decisión
de aprobar la ley de amnistía, y finalmente hoy deciden dar la pelea, fue lo que dijeron, y asistir a la sesión en el Senado en donde fue aprobada esta ley de amnistía, que lo que ha trascendido es que podría poner en libertad hasta unos 5,000 presos. Entonces creo que el tema de fondo es el momento en que se discute la ley. Realmente no era necesaria la discusión de este momento, mucho menos la aprobación, y claramente pues es una decisión política para favorecer obviamente a Morena y al gobierno del presidente López Obrador. Aquí habría que agregar al debate que en varios países del mundo se han hecho preliberaciones de cárceles y de penitenciarías para evitar contagios extendidos al interior de la población de los penales. No es un caso extraordinario, lo hemos visto en algunos países de Europa y de América Latina también. El tema es que aquí está pendiente esta ley de amnistía. No sé si esto pueda inscribirse en el debate actual, Enrique. Mira, yo creo que son tres cosas, Leo. El propio que la propia Ciudad de México ha establecido, que es el hecho de que no haya reuniones de más de 50 personas. Bueno, fueron más senadores los que estaban ahí en la sala, pese a que traían cubrebocas y demás. ¿Cuál es el punto? Me parece que se está buscando despresionar un poco a algunos penales, porque se sabe que es muy factible que pueda haber un brote de la epidemia, de la pandemia, en cárceles de la República, serios adentro de los penales, que otros han tomado, Leo, el liberar anticipadamente a algunos reos. Y el tercer tema también es el manejo político. Fíjate que originalmente el PAN no iba a ir, calculando que Morena y partidos aliados no iban a conseguir el quórum. Al final, aparentemente, pues sacaron a los senadores quién sabe de dónde, y hasta los que no iban a ir de Morena y sus aliados estuvieron. Ya que se vio que sí tenía el quórum Morena, pues entonces el PAN decidió siempre sí asistir para votar en contra y para polemizar la ley, para demandar que se discutan otros ámbitos, como señalaba, otros temas relevantes y más urgentes, como señalaba Pablo, y en contraste el PRI decidió no acudir. Entonces se quedó todo a medias. Morena logró sin mayor problema el número de votos necesario para que esta ley, que muy probablemente mañana o pasado se publique en el Diario Oficial de la Federación, para hacerse efectiva muy pronto y liberar población para tratar de evitar brotes en esos lugares. Ahora, sí es importante este punto que señalabas, Pablo, en términos de pues el tema relevante o el verdaderamente prioritario a nivel nacional, es la discusión y el debate en torno a los paquetes de ayuda, al material clínico y médico de apoyo, a la queja continua de médicos y enfermeras de que no cuentan con la protección adecuada, y Morena dijo, no, de eso no hablamos, ¿verdad? No, cero. Coronavirus y los motines en las cárceles en México y en casi cualquier lugar de América Latina suelen ser muy sangrientos, muy sanguinarios. Está bien que se tomen medidas. No sé, veamos el alcance y quiénes sí, quiénes no. Esa es otra discusión, como se señalaba.
Sin embargo, creo que también hay que despresurizar los hospitales y también hay que tomar medidas sanitarias y medidas de logística médica que el gobierno no está tomando. Oiga, ¿dónde va? Ya están saturados los hospitales de especialidades en temas respiratorios, están saturados. Bueno, ¿y después qué va a seguir? Cuando digo después, digo en 3, 4 días. Y en 2 semanas, cuando se presente el pico, ¿dónde van a meter a la gente? ¿No sería bueno también que Morena y el gobierno federal por lo menos pensaran en esto, aunque no lo quieran discutir y no le den la palabra a la oposición para eso, pensaran en alquilar hoteles o centros de convenciones para habilitarlos como hospitales? ¿No es necesario proteger también a la gente que está enferma, que se va a enfermar y que no sabemos cuántos son, porque de creerle a las cifras oficiales, pues aquí ya prácticamente nadie lo tiene? Es decir, hay un problema de población recluida y que se liberen algunos que no van a salir a cometer un daño a la sociedad, pero primero deben ser los enfermos, ciudadanos en plenitud de derechos, que están enfermos, que se van a enfermar, los que van a dejar de tener ingresos, los que ya están perdiendo el empleo. Todos esos factores fundamentales no ameritan la atención del Congreso, solamente una ley de amnistía que le interesaba mucho al presidente. Pues vamos a ver el conteo total, como tú señalas, cuántos son los liberados, y seguramente esto provocará un debate en redes de la ciudadanía, decir que están liberando a criminales. No hay, por ejemplo, entre los reos o el tipo de delitos considerados robo con violencia. Hay solamente robo sencillo, robo simple. No hay ningún criminal por acto de violencia podrá ser liberado. En fin, tendremos que ver la cuenta final. Si me permiten, hacemos nuevamente una pausa, vamos a mensajes y regresamos al cierre con la discusión final. Por favor. Mexicana que agrupa pues a todos las empresas, los pequeños, los medianos negocios, en el sentido de construir una gran alianza para defender el trabajo, para defender el salario, para defender el ingreso de los trabajadores. La Coparmex le propone a los trabajadores construir una alianza en ese sentido y convencer o ayudarlos a convencer al gobierno, hacerle un llamado a las autoridades para hacer reducciones fiscales y de cuotas patronales y laborales. Víctor Piz, hoy lo despliegan en muchos diarios del país, lo habían anunciado ya hace unos días, pero hoy pues conocemos ya en detalle el vertebral de esta propuesta que hace Gustavo de Hoyos, presidente, mantengan su empleo, no solamente eso, sino que mantengan, conserven un salario que sea igual al que tienen actualmente o un poco menor, en donde lo que está solicitando es una aportación importante del gobierno federal del orden de 96,000 millones de pesos. Falta ver si es que esta propuesta tiene eco en las autoridades, que por lo que se ve hasta este momento pues no ha logrado cuajar. Creo que sí faltaría pues ahí más trabajo de cabildeo con la Secretaría del Trabajo, por ejemplo,
con el jefe de la oficina de la presidencia, con la Secretaría de Hacienda, porque son recursos presupuestales importantes, pero me parece que esta propuesta del salario solidario es la columna vertebral de esta estrategia que está proponiendo Coparmex, que por cierto, dicho sea de paso, Gustavo de Hoyos lo que quiere también es que ya se reabra la economía ante las afectaciones que está teniendo el confinamiento obligatorio. Él dice, abramos, obviamente cuidando, tomando todas las medidas sanitarias que se requieran. ¿Se ve viable esta propuesta, Enrique? Mira, yo la veo realmente muy distante. Para empezar, porque la política del gobierno hasta ahora ha sido apoyar a través de acciones directas para acceder al crédito de 25,000 pesos que se estará ofreciendo a través de los bancos y gestionado por la vía del Seguro Social. Se plantean 1 millón de créditos, se había planteado otro 1 millón de créditos previamente que incluían a los porque el gobierno ha separado, es decir, no ha habido ningún apoyo directo a los trabajadores, solamente a los grupos sociales que considera más vulnerables. En ese sentido, si bien es interesante la propuesta de Coparmex, la veo realmente viable. Creo que inclusive porque el gobierno ha separado, es decir, no ha habido ningún apoyo directo a los trabajadores, solamente a los grupos sociales que considera más vulnerables. En ese sentido, si bien es interesante la propuesta de Coparmex, la veo realmente viable. Creo que inclusive, dado que es de Coparmex, las acciones del Estado para llevar poder adquisitivo, llevar alimentos, llevar lo más indispensable hacia los grupos que van a ser afectados, cosa que lamentablemente no estamos viendo. Pablo, tu lectura de esta iniciativa. Que sacar. El problema es que todas estas propuestas son ideas basadas en la solidaridad y en la unidad. Estos que pintan algunos moneros que todos tienen ideología y todo el apoyo se dice lo vamos a dar a través de los programas sociales. No han aumentado un peso de los programas sociales. Y déjame decirte algo, Leo. El presidente en su informe, su reciente informe o alocución, estaba llegando con los programas sociales a 22 millones de mexicanos. Lo comparas con el Padrón de Prospera y es menos. En el Padrón de Prospera hay 6 millones de ideología y todo el apoyo se dice lo vamos a dar a través de los programas sociales. No han aumentado un peso de los programas sociales. Y déjame decirte algo, Leo. El presidente en su informe, su reciente informe o alocución, estaba llegando con los programas sociales a 22 millones de mexicanos. Lo comparas con el Padrón de Prospera y es menos. En el Padrón de Prospera hay 6 millones menos tienen, son menos en número que en los llamados gobiernos
neoliberales. Por ideas hay muchas. El problema es que se tiene que pasar a la acción política y eso le corresponde hacerlo al gobierno. Tomar la unidad, tomar lo mejor de cada una de las propuestas, pero no existe esa voluntad. Decían mis compañeros, sí, se ve difícil, pero se ve difícil. Este crédito de 25,000 pesos, el 0.1% del PIB, es decir, no es absolutamente nada. Lo que tenemos enfrente es lo que hay y no queda más que seguir exigiendo racionalidad. Por favor, piensen y revisen todas las propuestas que hay. Además de la de Coparmex, están de partidos políticos, de personas, de organismos empresariales, de todo tipo de organizaciones civiles. No ven ninguna, ven la de ellos. Los ricos son los culpables y tienen que pagar. Y si no pagan salario íntegro a sus trabajadores, señores, cuidado, que puede haber sanciones penales, lo dijo el canciller Ebrard. Así no puede ser. ¿Es un prejuicio ideológico lo que está gobernando esta actitud, Pablo? Es una guía, es un patrón ideológico lo que tenemos encima. Y cuidado, retomo lo que decía antes, el parecido con el 81-82. Un gobierno que dilapidó el dinero en petróleo, igual que el nuestro. Un gobierno que gastos absolutamente estrafalarios como hubo en esa época, puentes donde no pasaba ningún río, yo los he visto en Tabasco, equipos de fútbol como el Atlante, ahora estadio de fútbol, es decir, todo eso está repitiendo y culmina. Atropello a la propiedad privada del arranque populista, los que se me rajaron, los banca. Cuidado, no hemos visto el final de esta historia en cuanto a la desesperación política de un gobierno que no sabe qué hacer. Víctor, comentarios finales, por favor. Lo que urge, Leonardo, a la luz de lo que estamos viendo que está pasando en los mercados, urge ir preparando a la crisis y va a ser necesario habrá que ver qué mezcla de instrumentos o de medidas se elige, pero sin duda va a ser clave el apoyo del gobierno y lo tiene que ir preparando porque la caída va a ser monumental. Gracias, Víctor. Enrique, tus conclusiones. Decía en su artículo publicado el día de hoy en el Universal el ex secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, política para enfrentar a la crisis era y la verdad es que en términos de medidas como esta de los créditos a las pequeñas empresas y de otras que hemos discutido en el ámbito de salud, de la falta de un programa específico para defender el empleo, etcétera, pues sí, realmente nos recuerdan aquellas piñatas donde está vendada la gente y simplemente tira los palos para un lado y para otro. Lamentablemente así están las cosas. Palos de ciego, Carlos Ursúa. Y si alguien conoce cómo es el proceso de toma de decisiones allá adentro, pues es él, que fue secretario de Hacienda en los primeros, ¿qué? ¿7, 8 meses, Enrique? Un poquito menos, fueron como 5 o 6 meses. Bueno, se nos termina el tiempo, nos tenemos que ir. Pablo Uriad, gracias, muy buenas noches. Víctor Piz, buenas noches. Y Enrique Quintana, gracias, buenas noches. Buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue, mucho más aquí en la programación del Financiero Bloomberg. Hasta mañana, buenas noches.